Hola. Bueno, lo que quiero hacer ahora es hacer un pequeño video hablando un poco sobre lo que es el encendido y demás. En realidad sobre las fallas que hay en el encendido, que suele haber y demás, porque un usuario del canal me hizo una consulta respecto a su automóvil que no le funcionaba el encendido y bueno, que le había hecho un cambio de bujías y de cables y demás y que anduvo un tiempo y después no anduvo más, no arrancó. Entonces me preguntaba por dónde debía comenzar, qué es lo que... Bueno, me hacía una serie de comentarios respecto a lo que había hecho él y bueno, me preguntaba por dónde podía seguir viendo todo. No sé, yo escribí algo y me pareció muy extenso y me di cuenta que podía hacer un video respecto a eso, como para hacerlo más ilustrativo. Entonces yo hice una pequeña lista acá, así me lo anoté como para no olvidarme, porque es extenso todo, por lo menos lo que yo tengo para compartirles. Si habrá más o menos, eso dependerá de cada la experiencia de cada quien, ¿verdad? Y bueno, yo anoté primero la batería y voy a enfocar ahora la batería para explicar un par de cosas. Bien. Ahí tengo lo que es la batería, ¿verdad? Y acá tengo, esperen que agarre algo para señalar. El borne, este es el positivo y este es el negativo. No, perdón, este es el negativo y este es el positivo. Por lo menos así yo lo tengo, de esa forma. ¿Y qué pasa? Esto suele estar sulfatado, entonces lo que tengo que hacer es ponerle agua caliente, tirarle agua caliente a los bornes y limpiarlos. ¿Cómo lo hago? Desconecto primero el borne negativo como medida de seguridad, caliento agua, una vez que está desconectado esto, caliento agua con una jarra y le voy echando en los dos bornes, ¿sí? O si no, desconecto los dos bornes, ¿verdad? Pero siempre el negativo es el que va desconectado, para que no me haga contacto con el agua. Y bueno, si es con agua destilada, capaz que un poco mejor, pero de todas maneras, puedo usar otros productos, como en otra oportunidad he mostrado que lo hacía con ácido o también con una bebida cola, y bueno, con algún producto específico que sea para limpiar los bornes. También quizás pueda servir el alcohol isopropílico, también puede ayudar. Y después me tengo que fijar que esto esté bien abulonado, digamos, los contactos, todos los terminales tienen que estar bien abulonados como para que haya un buen contacto. También me tengo que fijar el buen funcionamiento de la batería, que bueno, que tenga buena tensión. Lo puedo medir con un tester, la puedo cargar a la batería por las dudas, puedo hacer un mantenimiento y bueno, también puedo agarrar una lamparita con dos cables conectados a dos cables de lamparita de 12 voltios y probarla a ver si tiene corriente eléctrica o no. Si no, lo más común que uno prende las luces del automóvil para fijarse si tenemos tensión o no. Lo primero, la batería, como acabo de decir. Bueno, y acá voy a enfocar. Esperen que acomode un poquito la cámara. Pero mucho no voy a poder enfocar porque lo que quiero hacer el comentario, por acá no lo voy a poder mostrar, pero más o menos voy a indicar dónde está. Y voy a hablar un poco de lo que es el burro de arranque. El burro de arranque o el motor de arranque, que es eléctrico, es un motorcito eléctrico, está más o menos a esta altura, está abulonado hacia abajo,
está bulonado lo que es a la caja de cambios, la caja de velocidades. Y bueno, tiene el burro de arranque, tiene conectado todo lo que vendría a ser referente al encendido también. Si eso está desconectado, me tengo que fijar que hay dos cables, uno de la masa y el otro el positivo, que viene en parte de lo que es de la batería, intercalado por supuesto con una llave. Y bueno, que nosotros, por ejemplo, una de las conexiones que viene del burro, perdón, de las que viene al burro, es la de la llave de contacto, ¿verdad? Esta llave acá, la que yo pongo en el auto para hacerlo arrancar, bueno, es lo que me da contacto para que gire el burro y me funcione todo el sistema de encendido. Acá yo tengo una bobina, pero lo voy a mostrar, una bobina del sistema de encendido, pero lo voy a usar como para ilustrar un poco lo que es el solenoide. Yo en otros videos he mostrado un solenoide y el burro, inclusive lo he testeado y demás, y he hablado un poquito de lo que es el mantenimiento, así que lo pueden chequear de ahí también para ayudarse. El burro de arranque tiene un solenoide que no es esto es otra cosa, esto es una bobina. Esto es una bobina de ignición, o para ignición mejor dicho. Pero tiene un solenoide que es un tamborcito así chiquito, que va abulonado a lo que es el burro. Y bueno, tiene dos bornes, por eso agarra esto, porque tiene dos bornes así, uno positivo y el otro negativo. El negativo es el que va abulonado a lo que vendría a ser el burro de arranque o el motor de arranque también, se llama así. Acá en Argentina le decimos burro de arranque por lo menos. Va conectado el negativo, la masa, al burro de arranque, que hace masa conjuntamente con el motor, con el negativo de la batería y demás. Y después acá va el positivo, ¿sí? O el retorno, vendría a ser de la llave del positivo y demás, de la llave de contacto. Entonces acá me tengo los bornes estos que están ahí en el burro de arranque son un poco más grandes, pero me tengo que asegurar de que esté bien ajustado los terminales que van acá y acá, suponiendo que este es el solenoide, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si esto está desajustado y hace falso contacto, me agota la batería. Me agota la batería y me va a andar cuando quiere. O sea, en algún momento me va a arrancar el automóvil y en otro momento no, porque hace falso contacto. Entonces tengo que ajustar todo bien como corresponde. Eso en principio. Y después, ya que estamos con eso con respecto a las conexiones eléctricas, con respecto a la batería, y también podemos llegar a tener problemas en el tamborcito que ahora la verdad que no tengo para mostrarles, pero es el tamborcito que va la llave de contacto del automóvil, ¿verdad? Usamos esta llave, el tamborcito donde introducimos la llave también tiene un desgaste mecánico que puede ser de que sea uno de los problemas, ¿verdad? Que no me encienda bien el motor. Bueno, respecto a lo que es el burro de arranque, ya he hecho otros videos, pero si no funciona ese burro de arranque, nosotros giramos la llave y no gira el motor para nada, puede ser que esté quemado el mismo solenoide o que el burro trabaje demasiado. Generalmente cuando
cuando son o sea, mejor dicho, el burro tenga los bujes gastados y trabaje muy forzado. Cuando pasa eso, se nos agota muy rápido la batería, por eso nos damos cuenta de que el burro necesita un cambio de bujes. También pueden ser los carbones del burro de arranque o el motor de arranque, y también pueden ser los campos, que es un poquito más grave eso, es más caro, por ahí más difícil, es más caro repararlo y demás, o hay que cambiarlo directamente. Hay que comprar un burro nuevo, pero bueno, ya he hecho otro video con respecto a eso, un mantenimiento de burro y demás. Así que puede ser un montón de cosas. Comúnmente es el solenoide que se rompe porque se recalienta y bueno, se quema y se puede pedir un recambio o comprar uno nuevo. Bien, eso respecto al burro y las conexiones eléctricas. Después tenemos lo más común de todo, es que sean las bujías. Entonces, cuando tenemos un problema de encendido, cambiamos las bujías y los cables de bujía y listo, y solucionamos un problema sin enterarnos siquiera si eran la bujía o no. Pero por ahí contribuye bastante. ¿Por qué? Porque en realidad cuando no funciona el encendido, pueden ser un montón de factores, como los que vengo comentando ahora, y sumados a otros que voy a comentar. Y capaz que las bujías están en buen estado y todo, pero las bujías nuevas quizás son más apropiadas y tienen mejor conducción eléctrica, tienen otros materiales mejores y qué sé yo, tienen mejor chispa. Entonces eso favorece y eleva o sea, aumenta la probabilidad de que el motor funcione correctamente. Pero eso no quiere decir que sea el único factor, las bujías. Por eso muchas veces cambiamos las bujías y seguimos como encontrando una falla en el motor. De alguna manera nosotros nos damos cuenta que falla el motor por algún otro motivo. Pero vamos a centrarnos por ahora en lo que es la bujía. ¿Cómo puedo hacer para probar las bujías? En principio, yo acá tengo que acá es la bobina para la ignición y es la que va a hacer elevar la tensión eléctrica y que me haga esa chispa, ¿sí? La chispa que va a terminar saliendo por el electrodo de la bujía. Bueno, ¿cómo yo puedo probar la chispa de las bujías? O si por lo menos tengo chispa en todo el sistema de encendido. Porque por ahí puede pasar que no tengo chispa. Entonces, ¿cómo hago para probar eso? Estoy buscando unos cables como para poder ver si se lo puedo mostrar. Pero de la bobina esta, hay un cable que va conectado así, más o menos. Ahí. Bueno, si no va conectado lo mismo. Entonces, de la bobina va conectado a la tapa de distribuidor, ¿sí? Que va acá, ¿sí? Por lo menos en este auto es así. Tengo una tapa vieja y una bobina vieja y se lo puedo mostrar. Entonces, ¿qué hago yo? Saco el cable que va en la tapa del distribuidor y le pongo una bujía. ¿Se entiende? Una bujía vieja, por lo menos que funcione, pero le puedo poner una bujía. Entonces, acá yo ya lo tengo, yo ya lo saqué. Fíjense. Es más, puse una herramienta. Espero que me enfoque un poquitín mejor con la cámara, si es que puedo. No, no puedo. Sí puedo. Bien.
acá lo tengo, ¿verdad? Acá yo ya lo hice, lo saqué al cable de la tapa del distribuidor y lo conecto acá. Y le pongo una herramienta cualquiera, en este caso yo uso un martillo, que haga contacto con el motor, con la masa en realidad del motor, o puedo tiene que ver con la masa, el negativo de la batería. Entonces hasta inclusive puedo sacar un cable del negativo de la batería y pasarlo por acá, pero yo creo que es más conveniente hacer esto y más práctico es poner una herramienta, un material que sea férrico y ponerle la bujía y dejarlo ahí, ¿verdad? Entonces lo dejo ahí. Después le digo a alguien que me ayude a que le dé contacto con la llave de contacto, la gira, y yo me fijo si esto tiene chispa, si la bujía tiene una correcta chispa, o no. Puede pasar de que no haya chispa porque hay un problema en el encendido, y yo de esta forma me saco la duda, ¿verdad? De que en una de esas me falla por ahí. Entonces yo de ahí ya tengo la posibilidad de probar las bujías una por una. Entonces yo saco el primer cable y la primera bujía y ya lo pruebo ahí. Saco esta, pongo la bujía que quiero probar y pruebo, ¿verdad? Y le pido a otra persona que lo haga girar un poquito el motor, porque si no se me agota la batería. Después vuelvo a colocar la bujía, vuelvo a colocar el cable en su lugar y hago lo mismo con la segunda bujía. Saco el cable, saco la bujía, lo pruebo acá y me fijo si tiene chispa. Y con la tercera y con la cuarta lo mismo, ¿sí? Siempre dejando todo en su lugar. Si soy un poco más osado o más corajudo, saco todos los cables que están ¿cómo es? En el motor, en las bujías, saco todas las bujías y pongo un material así férrico que haga contacto con la masa del motor y me fijo toda la secuencia, si todas las bujías funcionan parejas, ¿verdad? Y bueno, por supuesto de que yo ya para poder hacer eso que dije recién, para sacar toda la bujía y probarlas todas juntas, tengo que conectar este cable de nuevo en la tapa del distribuidor, ¿sí? Ahí van conectados todos los cables de bujía. Y bien, yo no creo que nadie, o por lo menos si le funcionaba el motor y después le dejó de funcionar de un día para otro, no creo que tengan problemas con la secuencia del encendido, o sea que estén invertidos los cables y demás, pero es muy sencillo esto. Acá en la tapa dice, acá atrás en la tapa dice a dónde va cada cable, y yo puedo tomar como 1, 2, 3 y 4 de referencia de cada cilindro, o si no lo puedo hacer al revés, puedo empezar el 1 de acá, 2, el 3 y el 4, y depende, si me anda para un lado o para el otro, y me fijo de qué forma me funciona y chao, no es tan difícil, me va a funcionar de una sola forma, o con el cilindro 1 acá o con el cilindro 1 acá, ¿sí? De este otro lado, del lado de la caja o del lado de la polea. Lo digo porque me corrigieron algunos usuarios y me dijeron, no, pero vos lo tenés al revés, me decían, y bueno, qué sé yo. El tema es que me funciona de una forma, y cuando me dijeron eso lo volví a probar yo a ver si me funcionaba la forma que ellos me decían y no iba ni para atrás. Entonces, como no encendía, lo dejé como estaba. Es más, le regulé el avance del distribuidor y todo y no hubo caso. Así que cada quien, de acuerdo a cómo lo tenga, por eso ya, de acuerdo a cómo lo tenga, lo va controlando la secuencia de los cilindros.
Una vez que ya hice todo eso, tengo que tener en cuenta también, a la hora de cambiar bujías y cables, de que no todas las bujías y no todos los cables son apropiados para este tipo de motor. Y les voy a explicar algunas anécdotas con respecto a lo que a mí me pasó. Acá les voy a mostrar algo. Las bujías las debo tener por ahí. Pero acá tengo un montón de cables. Voy a poner así acá. Tengo un montón de cables que son más largos. Este es el cable más corto, creo. ¿Ven? Bueno, ¿por qué son tan largos? Son y van igual acá y todo. Y tienen este conector acá que es horrible porque es re difícil de meterlo y demás. Yo tengo unos ahora que son más largos, que uno lo puede agarrar de la punta y lo puede meter así de arriba. Y bueno, esto es, la estructura está mucho más larga y más cómoda para poner. La verdad que son bárbaros los cables que compré ahora, pero en su momento me dijeron un amigo, un compañero de trabajo, me dice, mirá, yo tengo los cables de la Renault Traffic, bueno, que la había vendido y a la Traffic y le había quedado los cables y las bujías, un juego de cable y bujías nuevo. Dice, toma, fíjate, usalo, porque el motor es el mismo, un motor 2000, qué sé yo. Sí, le digo, qué sé yo. Y los traje contentos yo y los puse. Y la cuestión que funcionaban, pero funcionaban, yo notaba que tenían una falla. Y en el sonido más que nada me daba cuenta, y con el andar todavía más te das cuenta. Entonces, claro, yo digo, no puede ser, pero tendré un problema en el encendido o algo. Y no, me fijé con los cables viejos y las bujías viejas, me funcionaba mejor. Me funcionaba mejor y primero me fijé con los cables, cambiando los cables, poniendo los cables viejos, me funcionaban mucho mejor. Y después con las bujías. Y bueno, me funcionaba mejor. La cuestión es que se me dio por medir, agarrar una punta y la otra así, los dos cables, y medir la resistencia de cada uno de los cables, comparándolos con los otros cables viejos que tenía, que eran más cortos. Son más cortos los cables. Estos son mucho más largos. Entonces tenían la resistencia de cada cable, comparándolos uno con otro, la resistencia de estos cables que me habían dado de la Renault Traffic tenían más resistencia eléctrica. Entonces al tener más resistencia eléctrica tenía menos conductividad, claro, son más largos aparte. Oponen mayor resistencia al paso de la corriente al ser más largos. Y los otros eran más cortos y demás. Y bueno, conducían mejor la corriente. Entonces tenía un problema, tenía una chispa pobre. Y todo a causa de elegir mal los elementos, ¿verdad? Bueno, con respecto a la chispa pobre, también he ido a buscar quizás un juego de bujías porque se me había quemado uno, y entonces circunstancialmente fui al mecánico que estaba más cerca de mi casa y bueno, justo tiene tiene una sección donde vende repuestos y demás, y bueno, me vendió un juego de bujías y cables para el Renault 18 y que decía ahí todo, eran de buena marca, pero no eran buenas, no eran apropiados, no es que no eran buenas, no eran apropiados para este motor. Recién cuando fui a una casa de repuestos de Renault, le volví la verdad que cambié como 2 o 3 veces ya los cables de bujías y las bujías, y recién cuando fui a una casa de Renault, le pedí para el motor y me dieron los correctos, y la verdad que nunca más tuve que cambiar cables
y bujías, y tampoco me salieron muy caros porque no sé ni de qué marca son y tampoco son de la gran marca, simplemente son los correctos, lo que van acá. Bien, por eso yo decía que no quiere decir de que si son cables y bujías nuevos sean apropiados o sean buenos. A las bujías, por supuesto, me tengo que fijar que no esté partida la porcelana, ¿sí? Porque esto es una aislación que tiene, entonces la chispa se escapa por los costados y bueno, y no conduce bien la chispa hasta el electrodo, que es donde me sirve a mí, que va a hacer ignición la mezcla de aire y combustible. Entonces también tengo que limpiar acá, ¿sí? Esta parte de las bujías, si hace falta, si está muy carbonizada además, tengo que limpiarla, hacer un mantenimiento, pasarle una pequeña lija, comprobarle la luz, y bueno, y hacerle varias cosas. También se puede recuperar las bujías, siempre y cuando no esté partido este material acá, que es la porcelana, que yo en otros videos he compartido cómo lo hacía yo en ese momento y demás. ¿Qué más? Eso respecto a las bujías y bueno, después me puede pasar de que no funcione esta bobina, que es la que está puesta acá. ¿Y qué pasa? Yo simplemente, para sacarme de dudas, si pienso que está roto esto, lo saco, lo llevo a un lugar, a un taller o a una casa de repuesto, a alguien que tenga un tester para medir esto. Entonces, ¿qué hacen? Lo miden para ver si anda bien, si funciona bien, con la frecuencia de chispa que tiene que tener y demás. Y te dice, mira, esto funciona o no funciona. Y bueno, uno se saca la duda antes de comprarlo, porque la verdad que es bastante caro esto, no es barato. Nos damos cuenta de que está roto esto porque, o sea, uno de los primeros, algunos problemas que se nos presentan son que esta bobina se recalienta cuando lo usamos un tiempo. ¿Qué pasa? Esto entra en cortocircuito y en un breve tiempo, mejor dicho, no en mucho tiempo, en un breve tiempo se recalienta, y cuando lo tocamos está súper caliente eso, porque hay un cortocircuito dentro. Suele funcionar de todas maneras, suele producir chispa, nos produce una falla, y cuando se nos recalienta se para el motor, porque bueno, por el mal funcionamiento, ¿verdad? Y bueno, lo sacamos, lo testeamos, no nos cobran mucho por eso, creo que la última vez me habrán cobrado 15 pesos, una cosa así, 15 pesos argentinos, ahora me cobrarán 20 pesos, cuanto mucho, $1.50 por así decirlo, más o menos cobrarán eso por probarlo. Y listo, si es esto lo cambio, si tiene algún problema de eso lo cambio y listo, y problema solucionado. Otra de las cosas que pueden llegar a ser, aparte de las bujías, los cables y bueno, aparte de esta bobina, puede ser voy a borrar este cable acá, el módulo. Yo acá en este caso tengo un módulo porque tiene encendido electrónico. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo dudas que el módulo, lo saco, tiene un par de tornillitos acá, lo saco, lo desconecto, lo llevo a probar, lo llevo a testear de la misma forma, y después que lo testean me dicen si funciona o no, y si es esto lo cambio, y si no lo dejo, por supuesto. A mí me ha pasado, yo lo saqué para ver si era esto y esto, y no era ninguna de las dos cosas, era otra cuestión.
me acuerdo que era el burro en ese caso, que me comía, se gastaba toda la batería y bueno. Después tengo otra cosa más que no la voy a sacar, capaz que la puedo sacar. Acá en este caso yo lo tengo así, que es un condensador. Miren lo que es esto, no es prácticamente nada. El condensador como que almacena corriente eléctrica y la condensa y la libera como potenciada, como para ayudar a la chispa que me produce la bobina en la bujía, por supuesto. Entonces también puede hacer eso, que lo puedo cambiar. La forma de probarlo es conectando este cablecito acá que se ve, lo pongo en la batería y en el neutro, entonces ahí lo cargo y después lo descargo con los dos cablecitos, lo descargo en algo metálico, así me tiene que hacer chispa. Si hace chispa, listo, no tiene ningún problema. Si no hace chispa, lo tengo que cambiar y ya está. Bueno, eso podría llegar a ser, aunque no es muy frecuente que se rompa esto, pero puede llegar a ser. Bueno, ¿qué otra cosa me puede producir una falla en el encendido? Me decía este muchacho respecto al distribuidor. El distribuidor, bueno, en realidad no me decía mucho con respecto al distribuidor. Me había dicho que le habían avanzado la frecuencia de la chispa, ¿sí? Tienen que acomodar bien esto. Bueno, le habían avanzado el motor, me dijeron. Me avanzaron el motor, entonces me quedó acelerado. Bueno, yo le decía que el distribuidor se mueve por un lado, ¿ven? Yo lo aflojé un poco como para mostrárselos, ¿ven? Ahí lo avanzo y ahí lo atraso al motor. Entonces yo lo tengo así bien avanzado, un poquito menos. Así como lo uso yo. ¿Por qué? Porque tengo GNC. Yo lo uso así porque tengo GNC y me funciona mejor de esta forma. Entonces, se le habían avanzado un montón, se ve, y le habían cortado algo con la moladora, según me decía. Con una piedra de corte le habían cortado algo del distribuidor y bueno, estaba muy enojado el muchacho. Porque el mecánico le había hecho, no sé, le había hecho un mal trabajo, por lo que me contaba. Entonces yo le decía, mira, si vos mueves el distribuidor, lo haces girar todo el cuerpo, ¿sí? Y ahí lo estoy mostrando. Vos atrasás o avanzás el motor. Tengan en cuenta que esta filmación está a espejo. Quizá lo vean invertido ustedes, pero yo por un lado, o sea, desde donde estoy parado, del lado de la trompa del auto, lo giro en sentido antihorario y lo avanzo el motor. Y lo giro en sentido horario y lo atraso el motor. Tengo que tener en cuenta de que si yo lo atraso el motor, mejor dicho, si yo, sí, de alguna forma la expresión se expresa así, muchos lo expresan de esa forma. Lo adelantan al motor o lo atrasan al motor respecto del distribuidor, de la frecuencia del distribuidor. No de la frecuencia, porque la frecuencia no se la cambio, sino que le cambio de alguna forma, ¿cómo decir? La posición del rotor. Bueno, yo le decía que si atrasaba mucho el motor, tenía que darle más combustible, como para que el motor siga encendido. O sea, tenía que alimentarlo con más aire y combustible. Pero que eso le iba a producir un recalentamiento. ¿Por qué? Porque
sí, funciona con más aire combustible, pero al darle más alimentación me va a generar más calor. Entonces tengo que tener cuidado con eso, porque muchos lo han fundido al motor, porque lo han atrasado mucho. Parece que el motor funcionara tranquilo y viste, es como si que nos da una sensación de como de tranquilidad, que el motor funcione más despacio y que esté más estable y demás, pero lo que hace es consumir mucho combustible y transforma mucho de ese combustible en calor y hace que se recaliente el motor y me trabaja todo el tiempo muy caliente el motor. Entonces lo que yo tengo que hacer respecto a eso, aparte de limpiar bien los radiadores y demás, tengo que adelantarlo un poquito, ¿sí? Para que me permita economizar respecto del combustible y que no genere tanto calor. De esa forma yo solucioné el problema que tenía de temperatura, porque siempre trabajaba muy caliente este motor, hasta que, bueno, yo le modifiqué de alguna manera algunas cosas, limpié los radiadores, tanto el de la calefacción como el del motor, y después, bueno, hice algunos videos también de la limpieza de los radiadores y demás, y cambio de radiador de la calefacción. Hice muchos comentarios al respecto de eso, me dio muchísimo resultado, la verdad que es muy importante la temperatura del motor, los radiadores y todo. Así que bueno, yo lo solucioné con eso, adelantando un poco el motor con el distribuidor. Bueno, acá tengo, a ver, voy a acomodar bien esto acá, estoy un poquito más cómodo. Acá tengo un distribuidor de un Renault 12. ¿Ven? ¿Qué pasa? La tapa del... Qué lindo, se me cayó. La tapa del distribuidor, bueno, se me cayó por acá cerca, tiene unos electrodos todo alrededor que corresponden a los 4 cilindros. Son 4 en total y uno en el medio, así que tiene como un resortito, un resorte. Bueno, tengo que ver que eso esté en buenas condiciones, que esté todo. Hay como un botoncito ahí que uno lo aprieta y que tiene que estar. Tiene que hacer bien contacto y demás. Entonces yo tengo que poder limpiarlo eso, porque por el rotor, en mi caso, acá tengo la otra tapa, la que va en el distribuidor mío, del encendido electrónico. Este es a platino, por ejemplo. Suele subir un poco de aceite y te ensucia el rotor, entonces no hace buen contacto. En los Renault 19 también pasa exactamente lo mismo. Sube un poquito de aceite por el distribuidor y te ensucia la tapa y no hace bien contacto. Hay que limpiarla con un trapito, con algo, y bueno, y hace mejor contacto y vuelve a funcionar. Por ahí esto se desgasta demasiado los electrodos y hay que cambiar la tapa. Después acá tiene un rotor. Este rotor también tiene un electrodo que también se cambia, o se saca toda esta pieza, ¿sí? Se cambia. Y bueno, y solucionamos un problema. Después acá también tiene platinos. Este es un sistema más mecánico. Cuando gira el rotor, tiene como dos pequeños electrodos que abren y cierran, ¿sí? Bueno, tengo que controlar esa luz, que tiene que ser la correcta, la adecuada. Cuando tengo muchos problemas en los platinos, tengo que comprar el juego que va ahí y cambiarlos, ¿sí? Cambiarle el jueguito de platinos y me vuelve a funcionar el encendido. Es muy común que
que se dañen los platinos y hay que cambiarlos. ¿Qué otra cosa más? Ah, bueno, acá está el condensador, también se puede cambiar el condensador. En los motores así que tienen este rotor que es mecánico, voy a armar, también se gira el rotor y se avanza y se atrasa el motor. Lo que vamos a cuando avanzamos el motor va a funcionar más acelerado, y cuando lo atrasamos va a trabajar con menos revoluciones. Por lo menos el ralenti va a trabajar así. A eso me refiero. Bueno, yo explico por ahí, redundo mucho las explicaciones porque por ahí en Argentina nos entendemos de esa forma, y en otros países no sé cómo le dirán cuando giran el distribuidor, si le dicen avanzar o atrasar el motor y demás. La cuestión es que cambiamos de punto el distribuidor. Bueno, acá estoy leyendo la lista que hice y ya nombré las bujías, los cables, el problema con la traffic, el distribuidor, la tapa, la bobina, el módulo, el condensador. Ah, bien, el aceite, el filtro y el filtro de aire. Acá va el filtro de aire y por supuesto que acá, bueno, ahí no le alcanza a enfocar, pero por acá ponemos el aceite. Bueno, es re importante que cambie el aceite. ¿Por qué les digo esto? Al principio dije que por ahí el encendido tenía que ver mucho con varios factores, no solamente con las bujías, con varios factores. Y el aceite, si le pongo un aceite nuevo, el motor funciona menos forzado, o sea, funciona más liviano. Si yo tengo el aceite de hace un montón de tiempo y no lo cambio, más si es aceite monogrado, tengo que cambiarlo y el motor va a girar más liviano, va a trabajar más liviano y me va a favorecer el encendido, ni más ni menos. Por supuesto tengo que cambiar el filtro de aceite también. Me tengo que cerciorar de drenar bien el aceite y demás, el aceite viejo, y más si hay gente que no lo cambia. O sea, yo conozco gente que no cambia el aceite del automóvil y cambia un montonazo, cambia hasta inclusive el sonido del motor del automóvil. Yo lo cambio cada 5.000 kilómetros y cada vez que cambio el aceite me doy cuenta que el sonido cambia. Entonces, y trabaja más liviano el motor. No por eso lo voy a estar cambiando todos los días, pero tengo que hacer el cambio de aceite. Y eso me va a favorecer el encendido. Después, en realidad, también lo que me he dado cuenta bastante, que el filtro de aire que va acá en esta trampa de polvo, por ahí no, yo tengo uno que no es muy bueno, entonces me doy cuenta que funciona medio raro el auto, o sea, no funciona con falla ni nada, pero funciona distinto, no es el funcionamiento que tenía antes con el filtro de aire anterior. Entonces me doy cuenta de que los filtros de aire implican mucho, porque ya tienen que ver con el carburador, ¿verdad? No solamente con el carburador, con el GNC también me cambia, porque me refiero al filtro de aire, tanto para nafta como para GNC. Un buen filtro de aire me va a cambiar mucho el funcionamiento, el buen funcionamiento del motor, porque tiene que ver con el filtrado del aire que va a ingresar al carburador y que se va a mezclar y que va a hacer la mezcla de aire combustible. Entonces, quizás no sea un factor determinante, pero si yo tengo que las bujías, que la batería, que la bobina, que el condensador, que el módulo, y tengo varias cosas que se me van sumando y encima tengo un filtro de aire
que no es apropiado, me va a producir de que le cueste más encender al motor y que en muchos casos no encienda. Entonces yo con cada cosita voy aumentando la probabilidad de encendido. Con esto a ver qué sigue, así no me olvido nada. Aceite, filtro. Bueno, con esto ya pasamos a lo que es el carburador. El carburador tiene esto que se llama bocina del carburador. La verdad que no sé por qué se llama bocina del carburador, pero así se llama. Que tiene recuperación de gases, o sea, tiene una formita media rara que me ayuda a acelerar el aire que ingresa al carburador, y también me ayuda a que esto mantenga bien temperatura y demás, entonces entra aire caliente. Tiene una recuperación de gases acá, ¿sí? Y por acá atrás también, tiene varias cositas así. Por eso cuando lo voy a comprar es tan caro. O sea, uno lo ve una pieza muy sencilla, pero sale bastante caro comprarlo. Es más, yo lo quisiera a comprar como para que tener cosas así, no sé, nuevas en el auto, porque algunas cosas le reparé a porque tiene modificaciones y demás. Acá tiene un agujerito que ahora voy a explicar para qué le hicieron ese agujerito. Eso fue el dueño anterior seguramente, y bueno, en realidad lo tuvieron dos personas más aparte. Una persona que era de Pergamino lo tenía este automóvil, y yo soy el tercer dueño. Entonces alguien le hizo este agujerito que después voy a explicar para qué es. La modificación de esta de acá para el GNC también es una modificación, no viene así, está cortado ahí y le anexaron algo para poder conectar este tubo que va al GNC. Bueno, a mí me pasó una vez que se me rompió esta conexión que va acá, que me hace la recuperación de gas y que me calienta el aire que ingresa al radiador, mejor, más que una recuperación de gas. Se me rompió y me funcionaba como si fuera como fallando. Es más, se me apagaba por ahí cuando yo frenaba en un semáforo o algo, se me llegaba hasta inclusive a apagar, más con GNC. Con Asta no se te apaga, pero con GNC sí. Y bueno, yo no lo cambiaba por H o por B, porque me funcionaba bien el automóvil, y bueno, era tener que ir a buscar hasta la casa de repuesto esta piecita y ya estaba. Pero cuando lo cambié me cambió totalmente el funcionamiento del automóvil, inclusive para GNC con más razón. Y yo le puse todas estas abrazaderas y demás como para que no pierda por ningún lado, pero en realidad quizás no hagan falta. Tengo que ver que esto esté en buenas condiciones. Entonces, como ya vuelvo a repetir, aumenta la probabilidad de que funcione bien todo. También tiene un selenoide obturador de baja, que por ahí hay que cambiarlo, por ahí se quema, es eléctrico el selenoide, está por acá. Yo en otro video que hice mención del carburador lo comenté. Me modificó tanto el funcionamiento con GNC como con nafta. Con nafta, o sea, combustible de nafta, es mucho más significativo el cambio. Pero no, regula bastante bien cuando le cambio esto y lo uso a GNC. Regula mejor dicho, inclusive. Bueno, ¿qué otra cosa más? Los diafragmas que tiene, la bomba de pique y demás, también lo
puedo hacer un mantenimiento, puedo cambiarlo, puedo el cambio de tubo, no el tubo, del flotante, tengo que ver bien que para que no se me rebalse el carburador y demás. Y después del carburador, a ver, hay muchas cuestiones. El aire combustible, la relación de aire combustible que tiene unos tornillitos que voy regulando o más aire o más combustible, dependiendo de lo que necesite, pero generalmente es cerrar todo el tornillo que tiene de aire, de paso de aire, y abrirlo 3 vueltas y después cerrar todo el paso del combustible o la regulación del combustible e ir abriéndolo en función del encendido. Porque yo enciendo el automóvil y bueno, si no prende le doy un poquito más y me tengo que fijar bien cómo anda en ralenti, si anda muy acelerado o no, y lo voy regulando de esa forma. Tengo que tener en cuenta que la mezcla tiene que ser justa, porque si es muy rico en combustible, o sea, las bujías se me van a carbonizar, si es muy rico en combustible, o se me va a ahogar directamente el motor y se me va a apagar. Se va a encender, pero se va a apagar o no va a encender directamente. Y después, si la mezcla es muy rica en oxígeno o en aire, lo que va a hacer un efecto soplete en las válvulas, que comúnmente se dice, por lo menos acá en Argentina, se soplaron las válvulas, o sea, se terminan quemando, se termina deteriorando se termina deteriorando los materiales de las válvulas. Hay una oxidación rápida ahí, como la de un soplete, de una soldadora oxiacetilénica, que bueno, que uno lo usa con oxígeno y corta materiales con un soplete por una rápida oxidación, más allá del calor que genera. Bueno, y eso mismo ocurre en las válvulas. Entonces tengo que evitar esa llama azul y hacer una mezcla de aire combustible que sea correcta. ¿Qué otra cosa con respecto al carburador? Acá, yo voy a explicar qué es lo que hicieron acá. Fíjense, lo voy a enfocar. Acá lo que hicieron es un orificio que yo lo tapé con silicona. Bueno, para eliminar toda entrada de aire pirata. Entonces acá también le hice una pequeña reparación. Espero que acomode bien la cámara, que me está incomodando. Ahí está. Bueno, le hice una pequeña reparación y acá le hicieron un orificio. ¿Por qué? Porque cuando no funcionaba, con una jeringa se puede poner combustible, o sea, nafta, para ver si para darle una ayuda al carburador para que arranque, o para darle una ayuda a la bomba de nafta para que empiece a funcionar, ¿verdad? Porque si no, uno está con la llave dándole contacto y gira el motor hasta que a la bomba de nafta bombea combustible al carburador y recién ahí enciende. Entonces uno como que le da un jeringazo le echa nafta, ingresa nafta por acá, y bueno, y lo ayuda al carburador, ¿verdad? Entonces por ahí a este muchacho que me decía que no le funcionaba la bomba de nafta porque el mecanismo del motor que sirve para el funcionamiento de la bomba de nafta estaba roto, entonces por ahí puede conseguir un poco de combustible, ingresarlo por acá, para ver si le funciona el encendido, porque me decía que tenía problemas en el GNC y todo. Entonces uno lo puede probar de ahí también.
Bueno, eso con respecto al carburador. Y la verdad que es muy larga la explicación, pero por ahí me pareció bueno ponerle bastante voluntad a la explicación, porque quizás no solamente esta persona, voy a ver si enfoco bien, no solamente esta persona que me hacía las consultas puede llegar a tener este tipo de problemas, sino hay varias personas más que pueden llegar a tener. Estoy tratando de enfocar bien lo que es el regulador de GNC, como para poder charlar un poquito de eso. Voy a acomodar un poquito la iluminación. Ahí está. Creo que está muy bien. Bien, ahora voy a seguir con la lista porque no quiero que se me... Bueno, otra de las cosas, el tanque de combustible, también hay que revisarlo. Acá tengo anotado tanque de combustible. El tanque de combustible que no esté sucio, hay que cambiar los filtros de nafta y demás para que... Eso con respecto a la nafta, ¿verdad? Este muchacho me decía que tenía problemas con el GNC. Entonces, bueno, ahora voy a hablar de GNC. A mí me pasaba, por ejemplo, que yo lo uso con los dos combustibles. Y bueno, me decían que podía llegar a tener el problema del carburador, que tenía sucia la nafta, entonces entraba mugre y se me rebalsaba el carburador, se me ahogaba y un montón de cosas. Al final no era eso, sino que era el flotante. Pero igual hay que revisar el tanque, que no esté sucio. Ahí estoy enfocando más o menos lo que es el regulador de GNC. Y bueno, me voy a centrar un poquito más en lo que me consultaba este muchacho. Acá tengo para regular el ralenti. Sí, es un tornillito que lo ajusto, que lo voy ajustando y me voy fijando para un lado y para el otro cómo me queda bien el ralenti. El ralenti lo puedo ir manejando yo. Si quiero le puedo dar más GNC o menos GNC. Esto lo puedo hacer inclusive con el motor prendido. Y después tengo el alta, lo que comúnmente nosotros decimos el alta, que en este tornillo acá, que lo que me va a regular este tornillo es la reacción que tiene el pedal del acelerador. Según como lo regule yo acá, va a tener el pedal del acelerador más reacción, o sea, cuando aprieto el acelerador con cada pisada va a tener o más reacción o menos reacción el motor, dependiendo de cómo lo regule yo de acá, ¿verdad? Después, eso en principio, porque me decía este muchacho que tenía, creo que los conductos de GNC lo tenían muy sucios, y bueno, y por eso también no le funcionaba. Así que los limpió y demás. El diafragma, si está roto el diafragma, yo recomiendo que lo lleven a un lugar donde haga service de GNC. Yo tuve ese problema, es más, estaba partida esta tapa, no sé. La verdad que había uno que me quería cobrar en ese momento más o menos 1.200 pesos por cambiar todo esto y demás, y qué sé yo. Y después lo llevé a otro lugar y claro, yo lo usaba nafta. Entonces me cambiaron el frente de esto, porque tenía un regulador ahí tirado, dice viejo, le cambié el frente por el tuyo,
Y bueno, me puso este frente y me puso un diafragma nuevo y ya está, me cobró 400 pesos en ese momento. Y bueno, solucioné un problema. Solucioné un problema que bueno, que podría, que uno se puede hacer mucho drama. La verdad que yo no me animo a tocar lo que es GNC por ahora, pero soluciono un problema que es más fácil de lo que uno piensa. Otra de las cosas que puede llegar a ocurrir con respecto al diafragma o a la regulación del paso de GNC y demás, de combustible, lo que me decía este muchacho era que se le congelaba el regulador. ¿Por qué se le congela el regulador? Este regulador, por ejemplo, tiene una conexión de agua caliente, ¿sí? Agua caliente que sale directamente del motor, ¿sí? Que es los mismos conductos que alimentan el radiador de la calefacción. Entonces hay como una derivación, ¿sí? Que está conectada a este regulador de GNC. Entonces, ¿qué pasa? Con el motor frío, o mejor dicho, en el caso de este muchacho, se le congelaba. Y yo le decía lo siguiente: mirá, tenés que tener un buen anticongelante, el agua limpia, los radiadores limpios, porque por ahí circula agua caliente y si están tapados los conductos por los que circulan agua caliente, entonces te va a crear esa dificultad de que se te va a congelar ¿cómo es? Este regulador de GNC. Entonces hay que limpiar. Es súper importante el tema de los radiadores, el agua y todo. Porque uno piensa que funciona nada más que con combustible y con nada más. No le da mucha bolilla al tema del agua y demás, pero la refrigeración y todo eso, la circulación del agua es muy importante, inclusive para el GNC. Bueno, y esa es otra de las cuestiones. A ver si me olvido de algo más. El regulador, ralentí el alta, el agua caliente y el selenoide. El selenoide es este que está acá. El selenoide, fíjense que hay selenoide por todos lados. El selenoide más que nada es un electroimán que hace funcionar un mecanismo. También lo podemos conocer, pero esto es para tensiones o para corrientes más pequeñas, como relé. También lo conocemos como relé. O también para corriente alterna y para consumos mucho más elevados, lo conocemos como contactor. Son todos electroimanes que hacen funcionar un mecanismo, generalmente llaves, interruptores. Bien, este interruptor o este selenoide es el que enciende, o mejor dicho, el que le permite el paso del GNC al carburador. Entonces, si no funciona esto, no me va a funcionar no me va a funcionar el paso del GNC al carburador. No me va a encender el auto. Entonces, ¿qué hago yo para ver si funciona esto o no? Tiene un positivo y un negativo. Lo único que tengo que hacer es puentearle de la batería un cable al positivo, solamente de positivo a positivo, del positivo a la batería al positivo del selenoide. Entonces eso me tiene que abrir el paso del GNC y yo voy a escuchar que está corriendo GNC y todo. Entonces yo en ese momento le tengo que pedir a otra persona que me encienda el automóvil para poder probar el encendido, ¿verdad? Porque si yo tengo un problema
que no anda, de alguna manera no se acciona bien este solenoide cuando giro la llave para poner en contacto. Entonces, de esta forma me puedo sacar de dudas si funciona esto realmente o no. Si no funciona con el positivo, también le puedo conectar el negativo. Entonces le conecto positivo y negativo, que no creo que haga falta, pero para asegurarme también. Pero en principio hago lo primero, conecto solamente el positivo. Si no me anda, conecto también el negativo al negativo de la batería y lo pruebo. Eso con respecto al solenoide. Ahora, es muy común que por ahí se nos pase o se nos olvide poner este cable que tengo por acá. Este cable, que parece un cable cualquiera, que parece un cable que inclusive que alguien lo enroscó ahí porque le quedaba dando vuelta y lo enroscó de esa forma ahí. Pero este cable cumple una función muy importante. Es el que capta por inducción, o sea, me refiero a que por inducción me refiero a que acá pasa una corriente eléctrica por este cable de la bobina hacia la tapa del distribuidor. Pasa una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica genera un campo electromagnético que este cable lo va a captar. Entonces capta de alguna forma el funcionamiento del motor. Entonces cuando el motor está prendido, le manda una señal al solenoide, este solenoide que está acá. Uy, no lo alcanzo a captar bien. A este solenoide que está acá le manda una señal para que siga dando paso al GNC. Y cuando deja de circular corriente eléctrica, es porque el motor está apagado. Entonces, de alguna manera, por inducción, capta que el motor está apagado y corta este solenoide, que corta a su vez el paso del GNC. Entonces, este cablecito que tenemos acá se le puede pasar al mecánico o al dueño del automóvil que hizo los cambios de los cables y de las bujías y demás, y se haya olvidado de enrollar este cablecito alrededor de la salida de la bobina. Así que bueno, duró muchísimo el video. Lo quise hacer con la mayor predisposición posible, como para que poder dar una ayuda, digamos. Yo la verdad que no soy el dueño de todas las verdades, porque en realidad pues esto es algo que comparto desde mi experiencia, y puede ser muchas cosas, porque también puede ser que qué sé yo, tenga algo el motor y haya un problema de compresión en el motor y ya me genera un problema en el encendido y demás, y ahí ya estaríamos hablando de algo más complejo, porque quizá todo esto que acabo de comentar lo puedo arreglar yo con pocas herramientas, pero ya con el tema del motor por ahí necesitamos muchas más herramientas. Así que bueno, traté de ser lo más rápido posible, pero ya ven, el video duró 1 hora y 10 minutos. Así que espero que les haya gustado y sobre todo que espero que les haya servido también. Muchas gracias por escucharme. Bueno, si les gustó, acuérdense, denle like
y los que no se suscribieron se pueden suscribir a mi canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.